En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hermosa tarde, los vamos a saludar a todos las personas que nos van a ver a través de este video que vamos a grabar en esta hermosa hora. Todos son bienvenidos para escuchar la palabra del Señor en este momento y vamos a hablar sobre el tema el bautismo que Jesús mandó hacer. Gloria sea al Señor. Mi estimado hermano Cruz, quiero hacerle una pregunta respecto sobre el tema del bautismo. Amén. ¿Jesús mandó a bautizar a hombres o niños? Gloria al Señor. Bueno, la palabra misma nos va a dar a conocer el bautismo es para gente grande. Como Jesús mandó a sus discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, y en su versículo 15 y 16 dice así la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí la palabra del Señor nos declara de que el bautismo que se va a hacer es solamente para aquel que cree en el Evangelio que se le va a predicar por medio de los apóstoles. Entonces, dice así en el versículo 10, o sea que en 15, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Nuestro video, el primer video, hemos explicado qué quiere decir la palabra Evangelio. El Evangelio viene del idioma griega y su traducido en español es las buenas noticias de salvación, es decir, la salvación vino solamente por medio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que se tiene que predicar a las personas, y todo aquel que cree en Cristo será bautizado, este será salvo. Por eso dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la palabra del Señor aquí nos declara que Jesucristo mandó a predicar el Evangelio y los apóstoles, ellos dieron cumplimiento. Vamos a leer allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y en su versículo 36 hasta el 41, dice así la palabra del Señor. Cuando Pedro empezó a predicar a Jesucristo al pueblo de Israel, en el versículo 36 dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, que Pedro está presentando a Cristo. Este es de predicar el Evangelio. En el versículo 37 dice: al oír esto se compungeron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces el apóstol Pedro, él le da la respuesta en el versículo 38, dice así: Pedro le dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro le da a conocer a la gente, los que se habían estado oyendo el discurso de Pedro, la predicación del Evangelio por medio de Pedro. Entonces, la gente, los que oyeron, se compungieron de corazón, es decir, les dolió el corazón
porque todo eso lo que Pedro les había dicho, ellos también son conscientes, también ellos participaban cuando mataron a Cristo Jesús. Entonces Pedro le da la respuesta de que se arrepiéntese, que se bautice, que cada uno de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En el versículo 39 declara, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Entonces aquí declara la palabra para vosotros y vuestros hijos, pero no quiere decir para los niños. Amado oyente, no. Esta habla también a ya familias ya grandes y entiende la palabra del Señor que se le será predicado por medio de los apóstoles. La promesa es para estos, habla de lo futuro. Oye, y para todos los que están lejos, es decir, habla de nuestra generación, los que estamos viviendo hoy en día. Dice, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esto es lo que el apóstol Pedro dice, no habla que hay que bautizar a los niños, no, sino que habla de las futuras generaciones, no los que están en ese tiempo, a los niños, no, mi estimado oyente. En el versículo 40 vamos a leer, dice así, y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora en el versículo 41, aquí vamos a entenderlo muy bien lo que la Biblia dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Entonces aquí la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra. O es decir, que todos aquellos que creyeron en Cristo por medio de la predicación del apóstol Pedro, entonces fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Aquí no incluyen niños, amados oyentes. Aquí dice que son hombres y mujeres que habían recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, amado oyente. Aunque ciertamente tal vez los católicos o los sacerdotes dicen en el versículo 39 que es para los hijos presentes. No, aquí habla de las futuras generaciones cuando el Señor llama para que cree en el Señor Jesucristo, amados oyentes. Así que la Biblia está muy clara que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Aquí nos dice que fueron bautizados niños, amados oyentes. Ahora vamos a leer en el capítulo 8 del mismo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ahora vamos a leer en el versículo, gloria al Señor, 10 y 11 del capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así, cuando Felipe anunciaba también el Evangelio, entonces vamos a leer en el versículo 10, 11, así dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios.
Pero este es, amado oyente, este es lo que el hombre llamado Simón Mago les decía a la gente, los convencía a la gente para que siguen a él. Pero no es la predicación de que el apóstol Felipe hacía, sino ahora en el versículo 11 dice así: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí está bien claro. Ahora versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Aquí la Biblia declara, amado oyente, de que en aquel tiempo hay un cierto mago que se llama Simón, estaba engañando mucha gente. Pero cuando Felipe predicaba a Jesucristo, entonces la gente creyeron lo que Felipe anunciaba, el evangelio del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, amados oyentes. Ahora, vamos a pasar también allá en el capítulo 9, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Ahora vamos a leer en el versículo 18, gloria al Señor, y 19. Cuando Pablo fue bautizado, dice así las Escrituras, en el capítulo 9 y en su versículo 18 y 19, sí, dice así: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amado oyente, cuando Pablo también fue bautizado, y él fue llamado por Cristo en el camino de Damasco, entonces para ser apóstol de Jesucristo. Así que aquí no encontramos un versículo de la palabra del Señor que los niños fueron bautizados. Ahora vamos a leer en el capítulo 16 y en su versículo, gloria al Señor, versículo 15, gloria al Señor. 16, 14 y 15. Dice así: cuando la mujer llamada Lidia fue bautizada, perdón, que no fue Pablo, sino fue, Pablo fue bautizado. Ahora, la mujer Lidia, la primera convertida allá en Tiatira, dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si sabéis o si habéis juzgado que yo sea fiel en el Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Muy bien, amado oyente. También la mujer
La primera que había creído allá en Teatira, la mujer se llamaba Lidia, dice la escritura, que adoraba mucho, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Es decir, cuando Pablo le predicaba a Jesucristo, que Jesús es el Salvador. En el versículo 15 dice, cuando fue bautizado. Aquí no dice que fueron bautizados, porque muchos dicen que es que el punto que tiene en el bautismo, ellos lo leen corrido para que el tema cambia. Cuando fue bautizado y su familia, no es así. Así no se lee, amado oyente. Se lee así. Y cuando fue bautizada y su familia, nos llegó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice Pablo, amado oyente. Entonces, aquí la mujer no tiene nada que ver de que fue bautizado, sus hijos, sus hijas. No, mi amado oyente. Aunque muchos lo malinterpretan este versículo, pero la Biblia está muy clara, amados oyentes. Vamos a leer también ahora el carcelero cuando él creyó en el Señor. Vamos a leer en el mismo capítulo, ahora vamos a leer en el versículo 30 y 34, dice así la palabra del Señor, amados oyentes. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Está entre interrogación. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Les puso a la mesa y se regocijó con ellos su casa de haber creído en Dios. Bueno, aquí dice también que Pablo fue también bautizado, su familia, así dice la escritura, pero también fueron también ellos enseñados por Pablo. Fue predicado también a ellos el Evangelio, a aquellos que fueron bautizados. Estos no son niños, amados oyentes. Vamos a leerlo versículo por versículo, amados oyentes. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, que el carcelero hizo la pregunta a los apóstoles. Pero ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, es decir que el apóstol Pablo le dijo de que debe de creer en Cristo, él y también desde su casa. En el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y
todos los que estaban en su casa. Ahora, amado oyente, aquí dice bien claro la palabra del Señor, pero muchos lo malinterpretan. Unos dicen, aquí dice que fue bautizado, su familia, los niños y todo esto, pero la palabra dice que tuvieron que oír ellos también la palabra del Señor. Dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, es decir, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa, es decir, a su familia, es decir, ellos ya oían la palabra del Señor. Les fue predicado también el Evangelio a estos de su casa, el carcelero. El versículo 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora sí, sí dice que se fueron bautizados también su familia, pero su familia no son niños, porque Pablo se tuvo que predicar el Evangelio de Cristo, amado oyente. Aquí los apóstoles no cambiaron el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados oyentes. Ahora vamos a leer el versículo 34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es decir, estuvo contento el carcelero, su familia, los que habían recibido, los que habían creído en Cristo, porque tuvieron que predicarlos también a ellos, como al carcelero, amado oyente. Entonces, los apóstoles no cambiaron el mandamiento de Cristo. Tuvieron que predicar el Evangelio a la gente. Para todo aquel que cree será bautizado, amados oyentes. Ahora vamos a leer más en adelante la palabra del Señor. Vamos a leer, amados oyentes, vamos a ver en el capítulo, otro versículo, amados oyentes. Cuando Felipe anunció el Evangelio a una persona que viene de Etíope, dice, vamos a leerlo acá en el capítulo 8 del mismo Hechos de los Apóstoles, en el versículo 37, 38, 39 y 40, aquí dice. Felipe dijo, vamos a empezar del versículo 35, amados oyentes. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, siguió gozoso su camino, amados oyentes. También aquí el eunuco
aquella persona que viene de la ciudad de Etíope. Entonces Felipe le anunció el Evangelio de Jesucristo. Entonces la persona, él creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios. También fue bautizado por medio de Felipe, amados oyentes. Así que la Biblia no demuestra un versículo, el bautismo para niños. La Biblia nos enseña que solamente bautismo para las personas que se arrepienten, que cree en Cristo. Esto es el bautismo que Jesús mandó y los apóstoles fueran a dar cumplimiento del mandamiento de Cristo. Ellos no lo cambiaron, amados oyentes. Así que este es el tema para esta oportunidad. Hemos hablado sobre el bautismo que Jesús mandó hacer solamente para aquella persona que cree en Cristo. Ahora, amado oyente, aquí no debemos estipular también edades. Si la Biblia dice el que creyere, no importa la edad, las personas que creen en el Señor, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el que cree en Cristo será salvo. Este es el mandamiento de Cristo, estimados oyentes. Así que hasta la próxima, estimados oyentes, y vamos a subir, hacer otra grabación, otra predicación de la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga a todos los que nos van a ver en este video. Que el Señor les bendiga. Ojalá que también este estudio sea también para edificación para su vida espiritual. Así que los saludamos en el nombre del Señor y que el Señor les bendiga a todos. Amén.